Mai Pupeñí, Mai Pulamien. Saludo a la doncella, saludo al caballero. Mi nombre es Tomás y este es el audiolibro sin anuncios de A los pueblos de Chile, de José Miguel de Carrera. Abajo os dejo link a mi proyecto musical sobre autores poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos a los pueblos de Chile. Manifiesto que hace a los pueblos de Chile el ciudadano José Miguel de Carrera. A los pueblos de Chile, el ciudadano José Miguel de Carrera. Siempre me pareció digno de un hombre honrado sacrificar su reputación a la de su patria. Si esta máxima no constituye el heroísmo, es por lo menos el resumen de las virtudes más sublimes del ciudadano. En ella fundaba yo mi silencio sobre mis servicios y persecuciones. No era posible justificarme de las negras calumnias que fulminó la envidia y la venganza de mis rivales, sin recordar los sucesos que empañarían, tal vez, las glorias de mi patria. Y, celoso de su honor, más que de mi nombre, sentía sin quejarme los ataques de la injusticia, esperando el tiempo del desengaño y de la calma de las pasiones, el triunfo de mi inocencia, del tiempo y la razón, los vengadores de la verdad. Acercábase ya este deseado momento a esfuerzos de mi eficacia auxiliada de la fortuna. Chile, América y el mundo, y mis propios enemigos iban a presenciar el testimonio más brillante de la energía de mi patriotismo, cuando un gobierno levantado sobre ruinas del antiguo despotismo, que se titula republicano, restaurador de los derechos de la naturaleza, protector de los pueblos de Sudamérica, el primero que abrió la marcha hacia el templo de la libertad, el gobierno de Buenos Aires, atacando los principios de su constitución, destruye la obra de mis servicios con un golpe de poder arbitrario, despoja a Chile de sus grandes y permanentes recursos para la guerra de independencia, al interés de su ambición, sacrifica mi gloria y mi fortuna, me abate en fin, me calumnia, me persigue hasta el exterminio, invocando el sagrado nombre de la patria. Tan cierto es que no hay barreras contra el torrente de las pasiones armadas de la autoridad, ni respeto que no profane un déspota, que con la espada del poder se abre paso a la tiranía. Pero el velo está rasgado y la defensa de mi honor se ha convertido en una obligación civil, desde que el sufrimiento puede comprometer los derechos sacrosantos de la patria. Es necesario romper en obsequio de vuestros intereses el silencio que había guardado en perjuicio de mi reputación. No sería prudente callar por delicadeza lo que es preciso publicar por deber. Nosotros hemos peleado, hemos derramado nuestra sangre para destruir la tiranía, no para cambiar de tiranos. ¿Cómo ha de sostener mi defensa sobre el detalle de mi vida pública? Forzoso es hablar en favor de mi conducta y de mis acciones como magistrado, como general, como ciudadano. Conozco que la empresa es ardua, ni se me oculta que rebatir una calumnia fue siempre empeño más difícil que el del calumniador, porque regularmente se escucha con placer la imputación y la injuria, y se soporta con trabajo la apología y el elogio. Más cuando la notoriedad de los hechos
cuyo eco resonó desde los Andes al otro lado de los mares, no me salve de las sospechas de parcialidad. Cuando lo que me obliga a decir la naturaleza de mi causa no se considere justo imputarlo a los que han hecho necesaria mi defensa, y cuando finalmente la historia de mis servicios a la patria y mis persecuciones por su justa independencia no restablezca mi reputación patriótica sobre las impresiones del egoísmo y la impostura. Con todo, si he conseguido por lo menos avisar a los pueblos de los peligros que los circundan, prevenirlos contra las redes que arma cautelosamente la ambición detestable de un enemigo doméstico encubierto con el paladión de la libertad pública, yo habré desempeñado el más noble de mis deberes. A la conciencia de este sentimiento generoso será la más digna recompensa de mi patriotismo. Servía yo en España de sargento mayor de un regimiento de húsares cuando hizo Chile un movimiento de inclinación hacia su independencia. Joven, con orgullo militar, enemigo de la tiranía, amante de mi patria, nada hubo que pudiera contener mis ardientes deseos de auxiliar sus esfuerzos gloriosos. Todo me presentaba una perspectiva brillante y lisonjera, hasta el sacrificio de mi carrera, de mis esperanzas y de mi propia vida. Casi en la víspera de mi partida fui sorprendido por el gobierno de Cádiz, cuyo espionaje inquisitorial eludía las cautelas más bien combinadas. Fácil es concebir cuál sería mi destino en estas circunstancias. Mi suerte fue la de todos los americanos que respiraban el amor a la patria. Arrestado, procesado sin comunicación, yo habría visto al fin sofocados mis designios si la virtud y generosidad de los ilustres extranjeros y extranjeras no me hubiese puesto al alcance de realizarlos. Después de una larga ausencia, tuve la fortuna de arribar a Chile en julio de 1811, libre ya de persecuciones del despotismo metropolitano. Su situación en aquella época era, por cierto, lamentable. Orden, combinación, experiencia, planes, energía. Todo faltaba para restablecer la independencia, menos el deseo de ser libres. Las formas republicanas, unidas al poder absoluto, dividida la opinión por la divergencia de los partidos, la ambición disfrazada con el ropaje del bien público, la autoridad sin reglas para mandar, el pueblo sin leyes para obedecer, cual nave sin gobierno en medio de las olas, fluctuando entre las convulsiones de la anarquía, presentaba Chile en su estado de oscilación el cuadro de la crisis espantosa que precede a la regeneración política de los pueblos, al exterminio de envejecidas preocupaciones, al sacudimiento súbito de un yugo antiguo y ominoso. No pasó mucho tiempo sin sentirse la necesidad de una reforma saludable que demandaba la circunstancia executivamente, pero el influjo de las facciones, la elocuencia del egoísmo, las intrigas subterráneas de la ambición, el continuo choque con los intereses del Estado diferían una medida, la única capaz de contener el torrente de los males que amenazaban la seguridad pública. Crecieron los peligros, sucedió el temor, y la razón tomó su imperio. El pueblo
al fin determinó. Callaron las pasiones y amaneció un día en que vosotros, compatriotas, en la plenitud de vuestra libertad, contentos de mi conducta como ciudadano, me entregasteis en depósito la autoridad suprema para regir a los pueblos como magistrado, para defenderlos como general. En estos momentos, yo no vi más que la patria en peligro y me arrojé a socorrerla sin considerar la grandeza de las dificultades ni la pequeñez de los recursos. Yo acepté el mando. Este era mi deber. Si la debilidad de mis esfuerzos no alcanzaba para salvarla, contaba por lo menos con la gloria de haberlo intentado y de perecer con honor entre sus ruinas. Yo recuerdo con satisfacción mi conducta pública en el periodo de mi mando. Y si es lícito al hombre honrado descansar sobre el testimonio de su conciencia y escuchar la voz de sus sentimientos, puedo asegurar sin rubor a la faz de todos los pueblos que hice por la libertad y felicidad de mi patria cuanto estuvo en el poder de mis facultades. Muchas veces expuse mi vida en su defensa, y si al fin sucumbió bajo la cuchilla de los tiranos por un efecto fatal de nuestras divisiones intestinas, no por eso cesaron las solicitudes de mi patriotismo para arrancarla de tan funesta esclavitud a precio de sacrificios, de riesgos, de fatigas, que si hoy sirven de motivo a la persecución de mis enemigos, serán con el tiempo mis mejores títulos al reconocimiento de la posteridad imparcial. Entre vosotros existen todavía los hombres beneméritos que me auxiliaron con sus luces en los afanes del gobierno, con su actividad y servicios en las fatigas de la guerra. No fue en la época de mi mando que las reformas en el sistema de rentas públicas destruyeron los abusos de la administración colonial, produjeron un aumento de 800.000 reales anuales sin gravamen a los pueblos, el Instituto Nacional, el restablecimiento de la primera imprenta, la fundación de escuelas públicas, la sociedad filantrópica, el fomento a la agricultura, la protección y libertad de comercio interior y extranjero, el entable de las relaciones recíprocas con la República de los Estados Unidos de Norteamérica, el aumento, organización y disciplina y asistencia de un ejército regular, el arreglo de las milicias provinciales, la construcción de cuarteles, hospital militar, campamento volante, los trenes de artillería, la fábrica de armas y fundición, no fueron obras que emprendió mi celo con vuestros auxilios para levantar a Chile de su degradación social por la ilustración, hacerlo respetable por la fuerza pública y socorro de relaciones amigas, opulento por la industria y para regenerar, por decirlo así, el carácter de un pueblo destinado por naturaleza a formar con el tiempo una nación independiente, grande y poderosa. Ved aquí, compatriotas, los dignos objetos de mis meditaciones y de mis afanes como primer magistrado de la nueva república. La patria
habría visto tal vez colmados sus deseos en el cumplimiento de mis designios y asegurada su independencia en la ejecución de mis planes. Si la funesta necesidad de sofocar las conjuraciones execrables que abortó contra mi vida la fiera ambición de algunos ciudadanos perversos, más que lo fueron en Roma los Catilinas y los Crasos, no hubieran convertido las atenciones del gobierno exclusivamente a la paz interior y a la quietud pública, yo no quiero recordaros las escandalosas escenas del 27 de noviembre de 1811, el infame cadalso levantado por mis rivales para cebar su bárbara venganza en mi sangre, la de mis hermanos y un padre octogenario que tanto se había distinguido en la causa por la libertad. El descubrimiento de este proyecto inicuo, los nombres de los asesinos, mi generosidad, su perdón y, en fin, la energía del pueblo chileno al disolver un congreso en que los diputados, intrusos por la intriga en la revolución del 4 de septiembre de 1811, habían prostituido su dignidad y sus deberes, protegiendo la conjuración contra los esfuerzos virtuosos de los hombres buenos que componían tan augusta asamblea, y armando de picas alevosas a los ciudadanos contra los ciudadanos. Olvidemos, pues, estos horrores por el honor de la patria, y para evitar a nuestros descendientes el escándalo y la indignación, tampoco quiero recordaros los resultados tristes de estos movimientos en las provincias del otro lado del Maule, la separación de Concepción contra los sentimientos patrióticos de la mayor parte de los individuos de la Junta Gobernadora, la actividad con que marché a sofocar tan funesta división, abandonando las atenciones de la capital, las fatigas y sacrificios que hube de suscribir para restablecer la concordia y la unidad moral dislocada por las paxas intrigas del espíritu del partido. Mi generosidad con los rivales, rendidos y puestos al alcance de mi poder. Y, en fin, mi delicadeza al renunciar con desinterés republicano a la dignidad de capitán general del reino que la provincia de Valdivia quiso conferirme, entre aclamaciones de gratitud y el entusiasmo. Mis acciones fueron republicanas. Mis acciones fueron públicas. Y a vosotros toca decidir si mi conducta como primer magistrado de la nación, en medio de situaciones tan difíciles, correspondió a mis deberes y a vuestras esperanzas. Como general de ejército, como general de exército, ¿qué puedo yo decir en defensa de mi causa? Que no presenciaron los pueblos en lo más afanoso de sus conflictos. Permitidme, sin embargo, un pequeño detalle de nuestros sucesos militares en la época de mi mando, más por lo que pueden influir en las glorias de la patria
que por lo que pueden conducir para formar contraste entre mis servicios y mis recompensas, entre mi mérito y mi fortuna. Nada había desatendido tanto en los gobiernos anteriores como el cuidado de crear esa fuerza pública sin la cual es nula en los estados nacientes la soberanía y efímera su gloria. Afortunadamente, existía la que había yo organizado contra el torrente de las facciones cuando apareció el general Pareja de San Vicente con una fuerte división destinado por el virrey de Lima para subyugar el país y castigar a los rebeldes. La aproximación de un ejército enemigo que había sorprendido a Concepción en sus primeros pasos, incorporado a sus batallones en los momentos del conflicto con las tropas veteranas, y una gran parte de las milicias de aquellas provincias pusieron en compromiso la constancia de la capital. Y quién sabe hasta dónde habría llegado la consternación si grandes medidas aconsejadas por la necesidad y sostenidas por el poder no hubiesen paralizado sus efectos. Calculando sobre los resultados de tan pavorosa incertidumbre, yo restablecí el aliento público con oportunas proclamaciones, corté la comunicación con el destierro de los enemigos domésticos, intimidé a los traidores y a los cobardes con la presencia del patíbulo y con otras providencias de seguridad y defensa, ejecutadas con energía en medio del peligro. Hice que el gran pueblo chileno volviese de la sorpresa a la serenidad y del abatimiento al entusiasmo virtuoso que forma el carácter de los pueblos libres. Fue entonces que el voto público me eligió por segunda vez para salvar la patria y arrojar de su territorio con la espada en la mano a los tiranos que pisaban ya las cercanías de Concepción, sin detenerme en dificultades ni aprestos. Me puse en campaña, con dirección a Talca, acompañado de 14 húsares y venciendo una marcha de 80 leguas en 4 días. Puse en movimiento toda la milicia disponible. Alejé de los lugares el tránsito a los hombres sospechosos para impedir avisos sobre la triste situación de nuestras fuerzas. Sorprendí las avanzadas del ejército invasor y antes que éste llegara a ocupar el margen meridional del Itata, tenía yo reunidos 3.000 combatientes de caballería que a mi activa intrepidez debieron su salvación. Una división de 300 veteranos, igual número de milicias, fue destinado a castigar un destacamento real, al efectuar el reconocimiento de mi línea. Mató a 2 soldados de caballería en el acto mismo de estar en mi cuartel un parlamentario del general Pareja con proposiciones de avenimiento. Esta división, que avanzaba alentada con el entusiasmo de la libertad y la gloria, divisa al ejército enemigo compuesto de 6.000 soldados y ciega de valor y coraje, cae precipitadamente sobre el cuartel general entre las sombras de la noche, introduce la confusión y el espanto y hace rendir las armas a la mayor parte de la infantería, toma la artillería y, creyendo acabada la acción, concluida la guerra, vencido el enemigo
Y vengada la patria, soldados inexpertos y sin disciplina se abandonan imprudentemente al saqueo en medio de los transportes de la victoria y de la libertad. Viene el día y los sorprende en el desorden. Los enemigos vuelven de la sorpresa, corren armas, cargan a las divisiones y ponen retirada a los vencedores, que solo conservaron 35 prisioneros en memoria de tan brillante triunfo. No me pareció conveniente dejar pasar estos momentos de ardor en mis valientes tropas y de pavor en las contrarias. Despreciando con orgullo republicano las promesas lisonjeras de empleos y dignidades que con el español pensó entibiar mi patriotismo, me dispuse a tentar un ataque general, sin embargo, de la superioridad absoluta del enemigo. Mis medidas descubrieron mis designios y Pareja se puso en vergonzosa fuga. En momentos recibí la noticia del alzamiento de los buques destinados al bloqueo de Talcahuano y determinado a perseguir a los realistas en su retirada antes que se impusieran de este desgraciado suceso. Forcé mis marchas en 4 días de lluvias continuas, atravesando ríos caudalosos y esteros intransitables. El día alcanza al ejército enemigo, que ocupaba una ventajosa posición en los campos de San Carlos. Los bravos chilenos no trepidaron un solo instante. Todo se preparó para la batalla. Y atacadas las filas enemigas con aquel ardor e intrepidez que ha inmortalizado la memoria de las antiguas repúblicas de Grecia, contra las ventajas del lugar y el número, de la disciplina y del aliento que debía inspirar a los contrarios el estrago de nuestros batallones. Por el fuego de 20 piezas de artillería que defendían el cuadro de los realistas, se sostuvo la acción con tal denuedo y bizarría que al fin se vio el español en la necesidad de escapar cobardemente, dejando en nuestro poder con más de 300 prisioneros, 5 cañones y 30 carros de municiones y pertrechos. La vanguardia, al comando del coronel Luis Carrera, hizo prodigios de valor. Jamás se mostraron los chilenos más dignos de inmortalidad. A los soldados de la patria se debe la gloria de esta acción memorable. Yo no tengo otro mérito que el que me dio la fortuna de haber dirigido su valor y peleado en el frente de tan esforzadas y valientes tropas. Fácil es concebir el estado deplorable de nuestro pequeño ejército después de tan reñida pelea. Algunos de los jefes de división me representaron la necesidad de retrogradar al Maule para reorganizarlo. Pero no estando en los resortes de mi actividad, suspender la ejecución de mis planes, me arrojé a vencer obstáculos que parecían invencibles. Colocadas las divisiones de observación sobre las orillas del Ñuble y del Itata, marché con sola la vanguardia para atacar Concepción y Talcahuano. Ambos puntos fueron tomados en 25 y 29 de mayo. Concepción
sin resistencia. Talcahuano, después de una acción empeñada de más de 4 horas de combate, con la infantería enemiga colocada sobre las alturas que defienden la entrada y auxiliada del fuego de cañones que montaba la artillería de grueso calibre, nada hubo que pudiera resistir el marcial entusiasmo de los bravos soldados de la patria. Reducido el enemigo a la plaza de Chillán, libre la provincia de Concepción, con toda la frontera quedaron en nuestro poder 400 prisioneros, 4 embarcaciones, 120 de nuestros soldados perdidos en las acciones pasadas. Y el ejército se halló repentinamente con un parque completo, 1000 fusiles, 1000 quintales de salitre y algún dinero abandonado por el enemigo en su fuga pavorosa. La fortuna nos fue propicia, aún después de la victoria, proporcionándonos en Talcahuano la ocupación de una fragata que entró en aquel puerto considerando de los realistas con 32 oficiales 50.000 reales y otros efectos que auxiliaba el virrey a sus tropas. Tal era la situación de los invasores a los 68 días de haber pisado el suelo patrio, posesionadas nuestras armas en todo el territorio. Dirigí mi celo al aumento, organización y disciplina del ejército para volver a Chillán, cargar al enemigo con ventaja y liberar el país para siempre de los estragos de una guerra funesta. Todos fueron testigos de mi actividad infatigable y del éxito de mis tareas. Asegurados los puntos de Concepción y Talcahuano, con suficientes guarniciones, ordené la reunión de la fuerza disponible a la división que existía sobre el Itata para empezar las operaciones de un nuevo ataque. Pero la ineptitud del coronel que mandaba las tropas acampadas en Talca, atravesando mis designios, debe considerarse como una de las primeras causas que influyeron en la desgracia y los sucesos posteriores. Fue necesario que yo mismo pasara hasta Talca para hacer mover la división de este oficial, empeñado con la ceguedad delincuente en desobedecer las repetidas órdenes de incorporación a la observación que mandaba el coronel Cruz sobre San Carlos. Bien luego se sintieron las consecuencias de su obstinado proceder. El coronel Cruz fue sorprendido y abatido después de una defensa heroica, igual correspondía a los chilenos mandados por un buen oficial. Entre otros soldados, este revés había sido capaz de inspirar el desaliento. No lo fue en los chilenos. Como verdaderos soldados de la patria, su entusiasmo crecía con las desgracias. Y era por otra parte inevitable la necesidad de continuar la empresa, porque el gobierno, suponiéndola riesgosa por el norte de Chile, me obligó a concluir rápidamente esta campaña. El aumento de mi crédito por la victoria era el enemigo más temible para la facción dominante. Tan cierto es que la inminencia de los riesgos nada puede sobre la energía de las pasiones domésticas. Al fin avanzamos sobre Chillán. Se puso
se puso el sitio con inferiores fuerzas a las del enemigo. Se dieron con bizarría ataques esforzados, se persiguió muchas veces hasta sus trincheras. Sin duda habrían sucumbido a la virtud de tan heroico valor si una bala que incendió nuestras municiones, causando estragos horrorosos en nuestros soldados, no hubiese arrebatado esta gloria que debería coronar los triunfos de la patria. El general Sánchez quiso aprovechar los momentos del conflicto, haciendo salidas y ataques vigorosos, en que fue rechazado a la bayoneta. Entonces volví a despreciar los brillantes partidos del general español, con aquella noble altivez que correspondía a mi deber, a vuestros sentimientos, a la gloria de nuestras armas, al interés sagrado de la gran causa de Sudamérica. La falta de municiones, víveres, caballos, la situación lamentable del ejército, la vergonzosa desnudez de los soldados, el abandono reprensible del gobierno, que en mi ausencia de la capital había pasado a manos del partido enemigo, hacían necesaria la retirada. Con ambiciosos designios se me negó toda especie de auxilios, hasta el de los 300 penquistas veteranos que, con el objeto de reforzarme, volvieron a Buenos Aires, a su país. Tal era el empeño del gobierno por destruir las glorias de un hombre que excitaba sus celos y conservar en torno de su silla una fuerza imponente que lo sustituyera en el mando. Con 3000 cartuchos de fusil y 60 tiros de cañón, emprendí retirada, atravesando los ríos Chillán y Tata, casi intransitables. En aquella rigurosa estación coloqué una fuerza en Quirihue para proteger las comunicaciones con Talca y volví a Concepción para ejecutar mis medidas. Pero cuál fue mi asombro al ver una parte de su guarnición destinada en mi auxilio se había dispersado cobardemente, y que la restante proyectaba a favor de los realistas una revolución que apenas pudo calmar la actividad de mis providencias. Sin desmayar, en medio del apuro y aprovechando los pocos auxilios que pude reunir con 1000 afanes, aumenté y organicé las fuerzas de modo que permitía la escasez de recursos, y volví a emprender una nueva campaña a los 35 días de mi arribo a Concepción. Esperaba yo sobre las márgenes del Itata la división del coronel Cárcel para atacar Chillán, cuando fue sorprendida la del mando del coronel O'Higgins por respetables fuerzas españolas, cuyo ímpetu contuvo la bravura y el coraje de nuestros soldados, animados por el valor que con su jefe y los dignos oficiales Benaventes, García, Moria y otros bravos forzaban la victoria en medio de los peligros y la muerte. Al principio de la acción, rodeada mi tienda de enemigos, hube de pelear con el furor de la desesperación para poder salvar herido, arrojándome en medio de las corrientes del río después de haber resistido solo ataques del traidor Olate y su numerosa partida que me perseguían en todas direcciones. Entre tanto, el enemigo fue abatido con pérdida de su artillería y un número considerable de mercenarios. Mientras tanto, el ejército de mi mando daba a la patria
Tantos días de gloria, marcándose con el sudor y la sangre preciosa de sus hijos, dirigido el gobierno por esa facción que parece destinada del cielo para perpetuar la servilidad del pueblo chileno. En lugar de recompensas, urdía el bárbaro proyecto de sacrificar en las miras de su conservación a los ciudadanos que acababan de salvar el estado de la más inminente peligro. Se hacen correr al efecto especies injuriosas a la fidelidad de mi patriotismo. Y por fin, el gobierno tan débil como ambicioso me pide la abdicación del cargo con pretextos especiosos y ridículos. Bien, pudiera yo haber burlado sus designios, teniendo el poder de las armas y la autoridad del mando y la opinión de los pueblos y el amor de las tropas. Pero amaban el orden. Ni la muerte hubiera sido bastante para contrastar la fuerza de mi carácter y la rectitud de mis principios. Yo mismo intercepté las representaciones enérgicas que hizo la oficialidad y el gobierno de Concepción, pronosticando como inspiradas las calumnias que amenazaban a la patria con mi separación. Yo no quise ceder el mando al favor de los que habían de obedecerme. Temiendo la insubordinación de mi ejército, obediente a sus deseos injustos, me preparé para entregar el ejército al coronel O'Higgins, con la misma serenidad que lo había recibido. Y contento de mi conducta y mi reputación, pensaba regresar a Santiago para buscarme un retiro en que no pudiera la ingratitud sensibilizar mi corazón. Pasaron 2 meses antes que el nuevo general se recibiera del mando.